siempre me había considerado una mujer bastante segura. La vida me lanzaba desafíos y yo, aunque no siempre de manera fácil, los superaba. Pero en el momento en que Manuel y yo nos encontramos en el umbral de la casa de su amigo Jorge, sentí por primera vez que había perdido el control sobre lo que ocurría a mi alrededor. Manuel y yo llevábamos casados 7 años. Nuestro matrimonio había comenzado con amor, pasión, despreocupación, y creíamos que podríamos superar todo juntos. Pero en los últimos 2 años, las cosas empezaron a cambiar. Manuel perdió su trabajo y de repente me encontré en el papel de única proveedora de la familia. Él se encerraba cada vez más en sí mismo, y mis intentos de ayudarlo solo chocaban contra un muro frío de indiferencia. ¿Cuándo fue la última vez que se acercó a mí con esa sonrisa sincera que una vez hizo que mi corazón se detuviera? Así es como terminamos en este pequeño pueblo, en la casa de un extraño, de una persona que solo conocía por las historias de Manuel. Jorge era su viejo amigo. Se conocían desde la universidad y Manuel siempre hablaba de él con respeto, incluso con algo de admiración. Pero no podía deshacerme de una extraña sensación. Esa casa en las afueras, rodeada por el verdor del bosque, me parecía tan ajena, como si hubiera sido arrancada de otro tiempo, y la atmósfera dentro era tan pesada, como si las paredes hubieran absorbido algo que no querían dejar salir. Jorge nos recibió con una amplia sonrisa, un firme apretón de manos y calidez en su voz. Parecía tan seguro, tan hospitalario, que sentí un ligero alivio, pensando que quizás todos mis temores eran infundados. «Me alegra verlos aquí», dijo mientras nos ofrecía copas de vino. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Aquí siempre son bienvenidos los amigos». Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar detalles que no me dejaban tranquila. Sus ojos se demoraban en mí más tiempo del que me gustaría. Manuel, habitualmente reservado y sombrío, de repente se animaba cuando Jorge bromeaba y reía, pero aún así había algo extraño en su interacción, como si ambos trataran de ocultar algo el uno del otro. Mi marido, a quien creía conocer mejor que a nadie, ahora se me antojaba un enigma. Esa noche no pude conciliar el sueño. La casa estaba en silencio, pero ese silencio estaba impregnado de algo extraño, como si algo indeterminado y perturbador flotara en el aire. Acostada en la cama, sentía cómo mis pensamientos giraban en torno a Jorge, a su mirada extraña, a su sonrisa que parecía demasiado amigable, demasiado insistente. Traté de convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Cuando finalmente me sumí en un sueño inquieto, tuve visiones extrañas, puertas viejas que conducían a habitaciones vacías y voces susurrando en la oscuridad. Me desperté con una sensación pesada en el pecho y comprendí que esa noche era solo el comienzo de algo que aún no podía entender. Por la mañana encontré a Jorge en la cocina. Ya estaba en pie, preparando café, y me sonrió como si nos conociéramos de toda la vida. Sentí una mezcla extraña de emociones, ligera desconfianza, interés, incluso un leve nerviosismo. «Buenos días, Sandra», dijo al ofrecerme una taza. «¿Cómo dormiste?» «Un poco inquieta», respondí, tratando de no mirarle a los ojos. Él solo asintió y dijo: «A veces aquí parece demasiado tranquilo, pero con el tiempo te acostumbras». Sus palabras sonaron a advertencia. No sabía qué esperar de este lugar, pero estaba segura de que Manuel y yo pronto lamentaríamos haber decidido venir aquí. Y eso era solo el comienzo. Los siguientes días pasaron como en una niebla. Manuel y yo nos instalamos en la nueva casa, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Había algo en ese lugar que parecía incorrecto, como si algo invisible, escondido de la vista, se ocultara detrás de cada esquina. Por las noches, cuando me quedaba dormida en la penumbra de nuestra habitación, oía cómo crujían las tablas del suelo en el pasillo, como si alguien caminara lenta y cautelosamente por la casa. Intenté distraerme ocupándome de las tareas domésticas, pero mis pensamientos siempre volvían a las rarezas que notaba. En algún momento,
Comencé a explorar la casa. Era mucho más grande de lo que parecía desde afuera, con numerosas habitaciones y pasillos que se adentraban en la oscuridad. Por todas partes había fotografías antiguas y cartas dispersas, objetos que claramente pertenecían a una mujer. Me encontré con un par de álbumes de fotos antiguos. Jorge estaba en todas, pero en ninguna de ellas aparecía una sonrisa. En una de las fotos, una mujer sostenía un ramo de rosas, pero sus ojos parecían asustados. ¿Quién era ella? ¿Qué le había sucedido? Manuel se distanciaba cada vez más. Pasaba mucho tiempo con Jorge, y yo me quedaba sola en una casa desconocida. Noté que a menudo susurraban cuando pensaban que yo no los escuchaba. Y cada vez que intentaba preguntarle a Manuel qué estaba pasando, él se ponía irritado, su rostro se endurecía y se cerraba en sí mismo. Eso no era propio de él. Una noche, mientras limpiaba la sala, escuché sus voces en la habitación contigua. Hablaban en voz baja, pero en su tono había una tensión evidente. Me acerqué con cautela a la puerta y pegué mi oído a ella. Ella debe saber la verdad. Escuché la voz de Manuel, ronca y nerviosa. No, todavía es demasiado pronto, respondió Jorge con calma, su voz tan tranquila como la superficie de un lago. No lo entenderá, no ahora. Mi corazón se detuvo. ¿De qué verdad hablaban? ¿Qué podían estar ocultándome? Quise irrumpir en la habitación y exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Decidí que lo mejor sería observar y esperar. Esa noche, Manuel regresó a casa más tarde de lo habitual. Estaba callado. No intentó hablar conmigo. Noté que estaba abatido, con una fatiga visible en sus ojos, pero también había algo más, una especie de sentimiento de culpa o miedo. Intenté iniciar una conversación, pero él solo se desvió. No ahora, Sandra. Estoy cansado. Sentí que entre nosotros crecía una barrera invisible. En algún momento decidí que no soportaría más la incertidumbre. Al día siguiente, cuando Manuel se fue al pueblo, continué mi exploración de la casa, y pronto encontré algo que me hizo estremecer. Encontré una pequeña habitación en el segundo piso, cuya puerta estaba apenas entreabierta. Dentro, había muebles viejos cubiertos con sábanas, y en una esquina del suelo vi un cuaderno. Parecía desgastado, como si lo hubieran abierto y cerrado con prisa muchas veces. Lo tomé en mis manos y lo abrí al azar. En la primera página había una inscripción: Mariana, julio de 2005. Era un diario. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pasé las páginas y comencé a leer. Las entradas eran cortas, fragmentadas, como si el autor no se atreviera a escribir todo lo que sucedía. Jorge se está volviendo cada vez más extraño, leí. Casi no me habla, siempre oculta algo. Tengo miedo de que esté tramando algo. La página terminaba con una frase incompleta. Debo salir de aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mariana, ¿quién era ella? ¿Y por qué sus notas parecían tan aterradas? En ese momento, oí la puerta de entrada cerrarse de golpe. Manuel había regresado. Rápidamente escondí el diario de nuevo y traté de parecer que solo estaba limpiando. Pero por dentro, todo hervía. Sentía que la verdad estaba cerca, pero algo me impedía encontrarla. ¿Por qué Jorge nunca había mencionado a su esposa? ¿Y por qué Manuel evitaba mis preguntas? Cuando bajé las escaleras, él me miró con ojos llenos de tensión. Sentí que debía seguir observando para entender lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué ocultaba esta casa y sus habitantes? Estaba segura de que pronto lo descubriría. Pasaron varios días desde que encontré el diario de Mariana. La tensión interna crecía cada día. Me daba cuenta de que apenas veía a Manuel. Él desaparecía constantemente con Jorge o se ausentaba durante horas, y cuando regresaba parecía cada vez más abatido y distante. Intenté hablar con él, pero él se desentendía, como si no tuviera importancia. Con cada día que pasaba, la sensación de extrañamiento entre nosotros se hacía más fuerte, y mi interés por Jorge se volvía más torturante. Esa noche,
Manuel dijo que nuevamente iba a encontrarse con alguien del pueblo. Estaba al borde. No sabía cómo hacer que él respondiera a mis preguntas. Se fue sin mirarme a los ojos. Me quedé sola, sintiendo cómo la casa se sumía en un silencio inusual y una inquietud se apoderaba de mí. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las sombras de la noche envolvían el jardín. En mi mente resonaban las palabras del diario. Debo salir de aquí. Esas palabras no me dejaban en paz. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Era Jorge. Estaba de pie en la puerta del salón, mirándome con una expresión en los ojos que no podía descifrar. «Pareces cansada», dijo suavemente acercándose. Me sobresalté sin esperarlo. «Perdón, no quise asustarte», añadió, sonriendo ligeramente. «Solo quería asegurarme de que estás bien». «Sí, todo está bien», respondí, tratando de parecer segura, pero mi corazón latía con fuerza. Había algo en su mirada que era demasiado intenso, demasiado personal. Se sentó a mi lado en el sofá. Su cercanía fue inesperada, casi abrasadora. Sentí cómo mi ansiedad comenzaba a mezclarse con otra cosa, una emoción extraña que no podía explicar. Nos quedamos en silencio y parecía que la habitación se volvía cada vez más pequeña, como si las paredes comenzaran a cerrarse. «Parece que estás confundida», notó él. Su voz era suave, pero penetrante. «Sé que este lugar puede causar miedo. Tiene su propia historia». Lo miré, tratando de entender qué quería decir. «Sabes que encontré el diario», le dije, decidiendo que al menos debía intentar obtener respuestas. «¿Por qué no dijiste nada sobre Mariana?» Su rostro se oscureció ligeramente y bajó la mirada. «Mariana era mi esposa», dijo finalmente. «Ella se fue hace muchos años. Es una historia complicada, Sandra. No quería preocuparte». «¿Se fue?», pregunté. «Entonces, ¿por qué sus cosas siguen aquí? ¿Por qué guardas su diario?» Suspiró, como si le doliera recordar. «No pude deshacerme de ellas. Me recuerdan lo que perdí. Pero eso es pasado. Mariana se fue, y desde entonces he estado solo». Sentí que en su voz se revelaba un dolor profundo, algo muy personal. Y de repente comprendí que este hombre, al que consideraba un enigma, tal vez solo era alguien solitario y perdido. «Lo siento», dije suavemente, sintiendo cómo mis manos instintivamente se acercaban a la suya. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada había tanto sentimiento que me quedé paralizada. Parecía que veía a través de mí, leía mis pensamientos, mis miedos, mis dudas. En ese momento, sentí que todo a mi alrededor se detenía y el mundo se reducía a nosotros dos. De repente, se inclinó más cerca y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, sus labios rozaron los míos. Ese beso fue inesperado, como un soplo de viento, como si él mismo no supiera por qué lo hacía, pero no pudiera detenerse. Sentí una oleada de calor y adrenalina recorrer mi cuerpo. Dentro de mí, todo se mezcló. Miedo, excitación, duda. Me aparté rápidamente, sin saber qué acababa de ocurrir. «Lo siento», susurró él, desviando la mirada, como si un sentimiento repentino de vergüenza lo hubiera invadido. «No debería haberlo hecho». Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, y por un momento quise correr hacia la puerta y huir de esa habitación, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. «Eso estuvo mal», dije, tratando de recuperar mi autocontrol. «Estoy casada. Yo...» «Lo entiendo», respondió él en voz baja. «Es solo que... me siento tan solo, Sandra. Perdóname». Sus palabras sonaron sinceras, y en ellas había un dolor oculto. No sabía qué decir. Todo dentro de mí gritaba que debía irme, pero no podía obligarme a moverme, como si estuviera atrapada entre mis sentimientos y mi conciencia. Y no sabía qué sucedería después. Después de aquella noche, no pude encontrar la paz. Nuestro beso con Jorge, aunque fue momentáneo, dejó en mí una tormenta de sentimientos.
Una voz interna me decía que había cruzado una línea invisible y que debía arreglarlo lo antes posible. Pero cuanto más trataba de distraerme, más profundamente me sumergía en mis pensamientos. Las preguntas, las sospechas y los temores no me dejaban en paz. Al día siguiente, intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Manuel seguía distante y Jorge evitaba mirarme a los ojos. La atmósfera en la casa se volvió aún más tensa y pesada. Parecía que cada uno de nosotros cargaba con su propio peso, que se hacía más y más pesado con el tiempo. Ese día, Manuel salió de nuevo para hacer algunas gestiones, dejándome sola en la casa. Decidí distraerme y empecé a limpiar una de las habitaciones más alejadas, que casi no usábamos. Allí, entre viejas sábanas y cajas, encontré una cómoda con cajones cerrados. Por alguna razón, tuve la impresión de que allí podría haber algo importante. Abrí uno de los cajones y encontré un montón de papeles. Facturas antiguas, cartas y otro diario. Esta vez, diferente. Parecía mucho más desgastado que el que había encontrado antes. Lo tomé con cuidado, sintiendo cómo la ansiedad subía hasta mi garganta. En la tapa estaba grabado el nombre, Mariana. Pasé rápidamente las páginas y vi que este diario estaba lleno de principio a fin. Mi corazón latía más rápido. Sentí mis palmas sudar y decidí que debía leerlo. Me senté en un viejo sofá junto a la ventana y comencé a leer. En las primeras páginas se describían cosas cotidianas, la vida diaria de Mariana, sus pensamientos sobre Jorge, cómo se sentía sola en esa casa. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono de sus escritos se volvía cada vez más sombrío y angustiante. Él se encierra cada vez más en sí mismo. Siento que me oculta algo. Leí. A veces parece que soy una extraña para él, que ve en mí a otra persona. Estas entradas se volvían cada vez más nerviosas. Las palabras se interrumpían con trazos bruscos, como si ella escribiera con prisa, tratando de expresar sus sentimientos. Entonces me encontré con una entrada que me dejó sin aliento. Encontré sus cartas antiguas. Le escribía a alguna mujer. Decía que no podía vivir sin ella. ¿Por qué nunca me habló de ella? ¿Quién es ella? El diario estaba lleno de miedos y sospechas, como si Mariana se estuviera hundiendo lentamente en la paranoia. Luego me encontré con páginas en las que su letra había cambiado, volviéndose más amplia y desigual. Debo salir de aquí. Él se comporta cada vez más extraño. Ya no me siento segura. Hoy me dijo que me amaba, pero en sus ojos vi algo diferente. Debo huir antes de que sea demasiado tarde. Cerré el diario y lo apreté con fuerza contra mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que quería salirse de mi pecho. ¿Por qué Jorge nunca mencionó estas cartas? ¿Qué le pasó a Mariana? ¿Por qué sus escritos terminaban de forma tan abrupta? Y lo más importante, ¿a dónde se fue ella? ¿O acaso la obligaron a irse? De repente, escuché cómo la puerta crujía detrás de mí. Me di vuelta y vi a Jorge, de pie en el umbral. Su rostro estaba rígido y sus ojos brillaban como si acabara de notar algo desagradable. «¿Encontraste su diario?», dijo en voz baja, casi en un susurro. Su voz estaba cargada de algo que no podía entender. ¿Era remordimiento? ¿Ira? ¿O miedo? «Sí», respondí, tratando de no mostrar mi agitación. «¿Por qué nunca me contaste lo que le pasó a ella?». Jorge dio un paso adelante y cerró la puerta con suavidad. «Es un asunto largo y doloroso, Sandra», dijo, acercándose lentamente a mí. «No quería involucrarte en esto. Mariana se fue porque no podía vivir más en esta casa. Le resultaba muy difícil». «¿Difícil? ¿Por qué?», insistí, sin apartar la vista de su rostro. Él se detuvo, como si no supiera qué responder, y luego me miró con una expresión que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «A veces», dijo, «las personas ven cosas que no son reales. Ellos mismos crean sus miedos». Sentí cómo todo mi interior se tensaba.
Sus palabras sonaron extrañas, casi amenazantes. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que algo dentro de mí se apretaba con ansiedad. No respondió de inmediato. En su lugar, su mirada se volvió más intensa, y sentí que una sensación de pánico crecía en mi pecho. «Es mejor que no revuelvas el pasado, Sandra», dijo finalmente. «Puede ser peligroso». Comprendí que en esta casa las cosas eran mucho más complicadas de lo que había imaginado. Algo claramente no estaba bien, y ahora no podía simplemente irme sin descubrir la verdad completa. Los siguientes días viví como en una niebla. Mis pensamientos volvían constantemente al diario de Mariana y a las palabras de Jorge. ¿Qué quiso decir cuando habló de miedos creados? ¿Por qué intentaba disuadirme de descubrir la verdad? Cada vez que me cruzaba con él en la casa, su mirada era tensa y concentrada, como si esperara que yo hiciera o dijera algo. Me sentía atrapada, y esa sensación crecía día tras día. Manuel estaba cada vez más distante. Salía temprano y volvía tarde, y cada vez parecía más cansado y abatido. Sabía que él también sabía algo, algo que me ocultaba. Mis intentos de hablar con él sobre el tema solo provocaban su irritación y una pared de silencio. «No te metas en esto, Sandra», me decía cada vez que sacaba el tema de Mariana o del extraño comportamiento de Jorge. «Déjalo en paz». Pero yo no podía. No podía quedarme con los brazos cruzados y ver cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Sabía que las respuestas estaban cerca, así que decidí hablar con Jorge nuevamente, esperando que esta vez pudiera obtener más información. Una noche, cuando Manuel volvió a desaparecer en el pueblo, encontré a Jorge en su despacho. Estaba sentado detrás de un gran escritorio de roble, rodeado de papeles y fotos antiguas que intentó esconder cuando entré. Por un momento me detuve en la puerta, observándolo. Parecía perdido en sus pensamientos. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue de una lámpara de escritorio, y sus ojos se veían cansados. Di un paso adelante y dije en voz baja: «Necesitamos hablar». Jorge levantó la vista y noté una sombra de preocupación en sus ojos antes de que recuperara su expresión habitual. «¿De qué?», preguntó con tono contenido. Me acerqué, sintiendo cómo todo mi interior se tensaba. «Sobre Mariana», dije, sin apartar los ojos de su rostro. «Debes contarme todo. Encontré su diario, y hay muchas cosas que no cuadran». Guardó silencio, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego suspiró con pesadez. «Ya te dije, Sandra, esto no te concierne. Es una historia vieja. ¿Por qué insistes en indagar en el pasado?» «Porque siento que hay algo que no está bien aquí», respondí, tratando de mantenerme firme aunque por dentro temblaba. «Algo que no quieres contarme, algo que estás ocultando». Sus ojos se entrecerraron, y de repente se levantó y se acercó a mí. Pude sentir su respiración, oír el latido de su corazón. «No entiendes», dijo, y en su voz había una mezcla extraña de dolor y determinación. Mariana tenía miedo. Ella misma no sabía lo que quería. Estaba confundida, y eso nos destruyó a ambos. Sentí la agitación que crecía dentro de mí y di un paso atrás, pero él volvió a acercarse. «Sandra», susurró, sus ojos llenos de tensión. «Debes entender. Yo no quería hacerle daño, y no quiero hacerte daño a ti». Sentí su mano rozar la mía suavemente. Ese gesto fue tan inesperado y tan lleno de sinceridad que no pude apartarme. «Pero ya lo hiciste», respondí. Mi voz era débil, casi un susurro. «Me has hecho dudar de todo, de mí misma, de mis sentimientos». Dio otro paso, esta vez tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. «Intenté mantenerme a distancia», dijo en voz baja, pero su voz temblaba, como si luchara contra sí mismo. «Pero no puedo más». Y en ese momento, inesperadamente, se inclinó y me besó. Esta vez el beso fue diferente. Más lento, más profundo, lleno de una pasión contenida durante mucho tiempo. Era como si tratara de transmitirme todo el dolor y la tristeza que escondía en su alma.
Al principio me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza y una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. Pero esta vez no me aparté de inmediato. Había algo en ese beso que era real, vivo, como si ambos finalmente admitiéramos lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sentí cómo mi resistencia se debilitaba, como si algo dentro de mí cediera. Pero en ese momento escuché una puerta cerrarse detrás de mí. Me aparté bruscamente de Jorge y vi a Manuel parado en la entrada. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. No dijo nada, pero su mirada, llena de dolor y odio, me atravesó por completo. Se dio la vuelta y se fue sin pronunciar una palabra. Comprendí lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Mi vida, mi familia, todo lo que conocía y en lo que creía, se estaba desmoronando ante mis ojos. Después de que Manuel se marchara, en la casa reinó un silencio opresivo. Parecía que todos los sonidos, incluso los crujidos habituales de las tablas del suelo, se habían apagado en espera de algo inevitable. Me quedé sola en la habitación con Jorge, pero me faltaba el aire. 1000 pensamientos giraban en mi cabeza y no sabía qué hacer a continuación. «Debí habértelo dicho antes», murmuró Jorge en voz baja, todavía de pie junto a mí. Su voz estaba cargada de tanta culpa que apenas podía mirarlo a los ojos. «Pero pensé que podría protegerte, protegernos a ambos». Me giré hacia él, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en las comisuras de mis ojos. «¿Por qué hiciste todo esto, Jorge? ¿Por qué me metiste en esto?» Mi voz temblaba y sentía cómo perdía el control de mis emociones. «Has destruido todo lo que conocía, en lo que creía». Él dio un paso hacia mí, pero retrocedí. Ya no podía confiar en él. «Sandra, yo no quería que las cosas terminaran así», dijo, su voz llena de desesperación. No pude controlar mis sentimientos. Realmente quería ser honesto, pero he vivido demasiado tiempo con este peso. Primero perdí a Mariana, y ahora a ti. «No me perdiste», lo interrumpí. «Simplemente nunca me tuviste». Me giré y salí corriendo de la habitación, dejándolo solo. Necesitaba encontrar a Manuel, hablar con él, explicarle todo lo que había pasado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría por los pasillos, pasando por habitaciones vacías y paredes silenciosas, pero Manuel no estaba en ninguna parte. Salí al patio, pero también estaba desierto. El jardín parecía aún más sombrío a la luz del atardecer. Me quedé de pie, respirando con dificultad, tratando de adivinar a dónde podría haber ido. De repente, escuché su voz. Venía de algún lugar lejano, detrás de la casa, cerca del bosque. Seguí el sonido, y pronto vi su figura de pie en una pequeña colina, mirando hacia el bosque. Me acerqué con cautela, escuchando el crujido de la grava bajo mis pies. Manuel estaba de espaldas a mí, con los hombros caídos y la cabeza inclinada. No se dio la vuelta cuando me acerqué. «Manuel», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Por favor, escúchame». Él permaneció en silencio, inmóvil. El viento envolvía su figura y sentí cómo el frío se filtraba por mi piel. Sé que cometí un error. No sé qué me pasó, pero esto no significa nada. Tienes que creerme. Finalmente, él se giró lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro mostraba una mezcla de dolor y rabia. «¿Nada significa?» Su voz sonó ronca, como si no pudiera encontrar las palabras. «Dices que no significa nada, pero yo lo vi, Sandra. Vi cómo lo miras, cómo me miras a mí. Nos hemos vuelto unos extraños. Sabía que algo andaba mal, pero no quería admitirlo». Intenté acercarme a él, pero él dio un paso atrás. «Manuel, por favor, sé que todo está confundido, pero podemos resolverlo. Solo necesitamos tiempo». Él se rió con amargura. Su sonrisa era amarga y desesperada. «¿Tiempo? ¿Tiempo? Sandra, nunca tuvimos tiempo desde el principio.
Todo se construyó sobre mentiras. ¿Crees que no lo sabía? Sabía que estabas perdida, que buscabas algo, y ahora lo has encontrado con él, con mi mejor amigo. Sentí cómo mi corazón se encogía. Yo no quería esto. Solo me confundí. Por favor, dame una oportunidad. Manuel levantó la mano bruscamente, deteniéndome. No, Sandra, basta. No puedo seguir así. Has destruido todo lo que teníamos. Todo. Y ahora debo irme. Vi cómo sus ojos se llenaban nuevamente de lágrimas y sentí que lo estaba perdiendo para siempre. Manuel, por favor, no te vayas. Pero él ya se había dado la vuelta y se estaba alejando. Me quedé inmóvil, sin poder moverme, hasta que desapareció en el crepúsculo creciente. Me quedé sola, escuchando solo el ruido del viento y mi respiración entrecortada. En ese momento comprendí que lo había perdido todo. Todo lo que conocía, todos mis sueños y esperanzas se rompieron en pedazos en esa fría noche. Me quedé sola en esa casa sombría, con un hombre en quien ya no podía confiar, y con un vacío que se convirtió en el símbolo de mi soledad. Unos días después, Jorge también se marchó. Me dejó una breve carta en la que decía que ya no podía quedarse en este lugar, donde todo le recordaba a Mariana y a mí. Escribió que esperaba que algún día pudiera perdonarlo, aunque sabía que probablemente eso nunca sucedería. Me quedé sola en una casa vacía que ahora se había convertido en una auténtica prisión para mí. Manuel no regresó, y Jorge desapareció de mi vida para siempre. Me senté en el suelo del dormitorio y sentí cómo la vida me abandonaba, dejando solo una fría sensación de vacío. Entonces, entendí que había cometido un error fatal, un error que me había costado todo.